Y a continuación, es momento de presentar la segunda conferencia de esta jornada preparatoria titulada Innovaciones en el Servicio al Ciudadano, a cargo de la doctora Rocío Abril de Vidal, quien nos acompaña desde la República de Panamá, que este año, al igual que el Perú, está celebrando el bicentenario de su declaración de independencia. La doctora de Vidal es directora jurídica del Registro Público de Panamá. Cuenta con una especialización en Derecho Inmobiliario de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas Empresariales de la Universidad de Córdoba, España. Y es punto de contacto para Panamá de la Red Registral Iberoamericana IberoReg. Bienvenida, doctora Vidal. La escuchamos. Muy buenas noches a toda la audiencia. Estoy sumamente contenta de compartir con ustedes estos momentos y de verdad que yo personalmente y el Registro de Panamá siente un cariño muy especial por Perú, por sus registradores y siempre llevamos en el corazón esa hermandad que nos une y de la que hemos tenido oportunidad de compartir en los congresos, en las reuniones, en la que hemos tenido el honor de estar todos juntos. En esta ocasión yo quiero compartir esta ponencia que con muchísimo gusto me han pedido presentarles y en realidad es un poco compartirles el sistema registral panameño y el servicio al ciudadano que viene de la mano de la modernización y las innovaciones tecnológicas tal y como hemos escuchado del doctor César Antonio. Ciertamente, para que nuestros países iberoamericanos puedan formar parte de estas redes internacionales, lo primero que tenemos que hacer es tener registros modernos, registros que poco a poco vayan integrando los procesos registrales a la tecnología. Por eso yo quiero permitirme compartirles rápidamente un poquito cómo es el sistema registral panameño y después compartirles las innovaciones que nosotros hemos ido realizando y que han ayudado al ciudadano a acercarse al registro. Porque muchas veces la institución registral pareciera que es como lejana, como que hay que tener mucho dinero para poder acceder al registro y muchos ciudadanos se quedan al margen de poder acceder a los servicios registrales y por eso los servicios tecnológicos o la tecnología, la innovación, además de dar seguridad jurídica, lo que ha hecho es acercar a los ciudadanos al registro público. Entonces, bueno, el sistema registral inmobiliario panameño, lo primero que quiero decirles es que es constitutivo de derechos. En nuestra legislación, el derecho real sobre la cosa se crea con la inscripción. A ver, tenemos el título y el módulo. El título es el documento, exacto, el documento, la escritura pública, la resolución judicial, pero el modo de la traslatio en Panamá es la inscripción. Si usted no inscribe, no hay derecho real, no hay traspaso. Usted se puede quedar con la escritura pública perfeccionada en notaría, pero si usted no la inscribe, usted no es dueño. Ese es entonces los sistemas constitutivos de derecho. Entonces nuestro sistema tiene las características fuertes que, digamos, blinda la inscripción constitutiva de derecho. Y aquí rápidamente no las vamos a explicar, sino que solamente las vamos a mirar, ¿no? La presunción de exactitud, no convalidante. La inscripción en Panamá es no convalidante. ¿Qué significa eso? Que si yo en Panamá, por ejemplo, inscribimos un título
y ese título en la cadena registral luego es anulable, la inscripción no lo sanea o no lo valida. Por supuesto que el título siempre será del tercero de buena fe, y en esa cadena registral el hecho de que un título sea cancelado no opera el efecto dominó, o sea, alcanza al último titular, sino que el último titular, que es de buena fe, mantiene su derecho. Eso es lo que significa que la inscripción no es convalidante. Nosotros tenemos una inscripción que es numerus clausus. ¿Eso qué significa? Que solamente se pueden inscribir aquellos actos tipificados en la ley como inscribibles. Los actos que no aparecen, y fíjense que en mi opinión eso es algo que nosotros tenemos de alguna manera que modificar, porque es que los actos comerciales y toda la vida comercial, el ritmo va mucho más rápido. Entonces nuestra legislación solamente se pueden inscribir aquellos actos que estén tipificados en la ley. Entonces tendríamos que reformar un poco eso, ¿no? Nuestro sistema es eminentemente formalista a través de la escritura pública, y vieron que nosotros hemos tenido muchos problemas porque ahora con, digamos, la invasión, digamos, de alguna manera de normas anglosajonas, han querido que nuestros registros implementen la inscripción bajo formularios. Creo que ustedes en Perú ya tienen esa innovación, pero nosotros en Panamá, digamos que estamos en pininos porque tenemos una fuerte reacción de los notarios para, por ejemplo, actos de constitución de sociedades o, por ejemplo, actos de ventas rápidas. Han querido introducir esa fórmula mediante formulario, pero bueno, no ha sido posible, porque nuestro sistema pues es eminentemente formalista. Trabajamos a través del folio real electrónico. Toda nuestra inscripción es electrónica, vinculada a la firma electrónica calificada. Después hablaremos un poquito de eso, ¿no? Además, nuestra inscripción es por extractación y encasillado. El documento se estudia y se extractan o se toman para el asiento registral aquellos requisitos calificables tipificados en la ley para los actos inmobiliarios o hipotecarios, ¿no? Y entonces se va llenando el folio. No era como antes que se inscribía todo el documento cuando lo hacíamos, por ejemplo, en los libros tomos, ¿no? Entonces, la inmatriculación de las fincas es vía expediente administrativo. O sea que lo que ingresa al registro público por una inmatriculación, o sea, un predio que no tiene número de finca y que pertenece a quién, al Estado, o sea, a los baldíos nacionales. Primero se hace un expediente administrativo en el área administrativa y luego ese expediente entra al registro público y entonces adquiere la formalidad de título inscrito. Aquí ya lo dije, pues nuestra inscripción es eminentemente electrónica. Nada más, apenas en el 2014 fue que pusimos en producción este sistema y de verdad que eso fue, perdonen la expresión, pero fue como parir un hijo. ¿Por qué? Porque todo nuestro sistema y toda la mentalidad de los funcionarios registrales estaba acostumbrada a escribir, cuando más el procesamiento de datos, pero cuando todo el procedimiento es electrónico, fíjense que de nuestros registros, mucha gente mayor colgó los guantes y dice, me voy porque yo esto no lo puedo hacer y en mi mente nunca voy a poder hacer una inscripción electrónica. Hoy les quiero decir que no podríamos vivir sin este tipo de inscripción, sin nuestro sistema electrónico de inscripción registral. Es una maravilla y facilita mucho el poder expedir el servicio al ciudadano de forma rápida. Entonces, bueno, la firma electrónica calificada que está vinculada a la inscripción registral. Entonces, seguimos, ¿no? Bien, muy rapidito voy a decirle esto porque en realidad esta no es, digamos, un tema netamente sustantivo o académico de la forma de inscripción, sino más bien las innovaciones tecnológicas, pero
yo quiero mencionarles rapidito para que ustedes vean cómo toda esta, digamos, normativa puede ser ajustada a la tecnología y que brinda verdaderamente seguridad. Entonces, los objetivos de la inscripción registral en Panamá, aquí está: servir de medio de constitución y transmisión del dominio de los bienes inmuebles y otros derechos reales sobre ellos. Tal y como lo dije, ¿no? Sin inscripción no se crea el derecho real ni el derecho hipotecario, ningún derecho. Entonces, la facultad calificadora del registrador, fíjense que nosotros tenemos una norma que ya es un poco vieja, que dice que el registrador confrontará el documento que tiene que estudiar con la constancia registral. O sea, pareciera como que estamos como encajonados, ¿no? Pero resulta que ahora la debida diligencia, precisamente de manera preventiva para evitar que los registros sean utilizados para el lavado de activos, para las sociedades anónimas, son utilizadas como puentes para compra de armas y terrorismo. Entonces, el registrador tiene que tener una calificación preventiva. Y por eso muchas veces nosotros tenemos que irnos más allá de lo que dice la norma, ¿no? El pedacito que podemos calificar. Entonces, el resultado de la calificación es una inscripción total o parcial, o se suspende total o parcial, o se deniega de manera total. Bueno, entonces las funciones del registrador general: el registrador general tiene funciones jurisdiccionales de carácter judicial, porque los autos que suspenden la inscripción, el superior jerárquico que lo ve en apelación es la Corte Suprema de Justicia. Nosotros añoramos poder tener esa segunda instancia que tiene el Perú, que son los tribunales registrales, que en mi opinión son una maravilla. Panamá no tiene eso. Entonces, el registrador general califica un documento, lo suspende, el interesado apela y eso se va a la sala civil de la Corte. Imagínense semejante salto, ¿no? Y entonces, por supuesto, las salas de la Corte abarrotadas de documentos. ¿Cuánto tiempo demora una apelación? De 8 a 10 meses. Es terrible. Ahí sí que estamos bien, digamos, muy necesitados de reformas, ¿no? Entonces, los efectos de la inscripción, como ya les dijimos, somos constitutivos de derecho, entonces proporciona un título de legitimación y protección al tercero de buena fe. Entonces, en mi registro inmobiliario, ¿qué se inscriben? Los títulos de dominio sobre bienes inmuebles, los títulos en que se constituya, modifica, extingan derechos de usufructo, uso, habitación, anticresis y cualquiera otros diversos de la hipoteca, porque hay un registro hipotecario, digamos, autónomo, separado del registro inmobiliario. Entonces, la conformación de mi registro inmobiliario es el registro inmobiliario y concesiones. Allí se registran las inmatriculaciones, las concesiones administrativas y los títulos constitutivos de dominio. Tenemos otro segmento que es traspaso y derechos reales, donde se inscribe todo lo que es traslaticio de dominio y derechos reales constituidos sobre ellos, como el uso, usufructo, esos derechos, ¿no? Entonces tenemos las prescripciones adquisitivas de dominio de fincas o lotes de terreno y el departamento de propiedad horizontal, que es un mundo aparte, una cosa terrible, o sea, tanto por la materia misma registral como por la cantidad de documentos que se reciben diariamente. Bien, entonces contra la calificación registral nosotros tenemos 3 recursos. El recurso de revisión, que es ante el registrador calificador. Oye, se mete un nuevo estudio, mira, entonces ese alegato, ¿no? Que aclárame esto, que dime, ese es el recurso de revisión.
Cuando eso allí no prospera, entonces tenemos el recurso de reconsideración que es ante el registrador general. Y si el registrador se mantiene, entonces va el recurso de apelación que, como ya les dije anteriormente, va a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Civil. ¿Cuál puede ser el posible resultado? Bueno, la Corte le dice al registrador, ve registrador, confirmo su defecto. O nos dice, revoque e inscriba. Se acabó. Ya, se agota ahí la vía, ¿no? Las calificaciones de los documentos judiciales, yo no sé, me parece a mí que en el registro de Panamá, como en el registro de todos los países, tenemos esta lucha encarnizada con el órgano judicial, porque los jueces creen que mandar al registro público un documento, un secuestro, un embargo, el registrador no tiene que calificar, sino que lo tiene que inscribir inmediatamente porque es una orden judicial. Y en realidad no es así, tiene que ser sometida a una calificación. De manera que cuando el registrador califica suspendido una orden judicial, bueno, ni para qué hablarles, ¿no? Es terrible. O sea, finalmente tienen que corregir, porque de lo contrario no se inscribe, pero hay que hacer como un trabajo de homologación, de vinculación con el órgano judicial, para que no vean al registro como un enemigo, como alguien que no les quiere inscribir, que le busca cuantos defectos haya, sino que por el contrario lo que queremos es que esa medida cautelar quede perfectamente inscrita y que no vaya a ser susceptible de impugnación porque había otro secuestro inscrito, o bueno, mil causas que pueden pasar en los registros. Todos ustedes saben porque trabajan eso siempre, ¿no? Entonces, bueno, la rectificación de la inexactitud registral, el registrador puede corregir sus errores de omisión o errores de transcripción, perfectamente lo puede hacer. Creo que esos mecanismos existen en todas las legislaciones registrales. ¿Y cómo se pide? Bueno, vía rogación cuando es por la parte interesada, pero también el registrador cuando observa que hay un error de los que puede corregir por sí mismo, entonces de manera, digamos, proactiva debe hacer la corrección para que el folio tenga fluidez. Bien, y ya por último, entonces pasamos a la publicidad registral. Nosotros en el Código Civil panameño se expresa que la información registral es pública, gratuita, accesible a todo el ciudadano. Sin embargo, esa publicidad se puede materializar a través de la consulta de la exhibición de los asientos de inscripción. Y quiero decirles que en la página web del registro público usted puede consultar absolutamente todo, lo que está inscrito y lo que está en tránsito. Ya después miraremos las innovaciones para que se pueda ver que el que pide una inscripción o el que pide un certificado puede ir monitoreando bajo el sistema registral el recorrido que va haciendo el documento. Entonces, la publicidad puede ser material o la publicidad formal, que ya todo el mundo sabemos que es mediante el certificado, ¿no? Entonces, ahí están los tipos de certificados. Tenemos certificados de inscripción, que constituye todo lo que está inscrito. Certificados de no propiedad es aquellos certificados que corroboran que un titular o una persona jurídica no tiene propiedades inscritas en el registro público. Tenemos los certificados oficiales. Estos son los certificados que solicita el registro público las instituciones gubernamentales, las fiscalías. Y otro tipo de publicidad es cuando, por ejemplo, los bancos nos piden certificaciones respecto de personas de bajos recursos para otorgar esos beneficios de las titulaciones masivas o, por ejemplo, para la exoneración de impuestos. Entonces, son tipos de certificados, digamos, específicos, ¿no? Bien, y aquí yo les presento un poquito el flujograma del trámite registral en el registro público, ¿no? Digamos que empieza aquí el usuario, paga la liquidación con la tarjeta de crédito o con efectivo o con cheque certificado, va a la ventanilla, entrega el recibo y el documento
inmediatamente se genera una entrada de presentación que es como un sticker, que es el turno del documento. El documento pasa, se escanea, se digitaliza y el documento queda en un centro de custodia. Hasta aquí el documento físico. O sea que ya los calificadores nunca más tocan la escritura, ni el secuestro, ni nada. Todos los documentos físicos que ingresen al registro público quedan guardados aquí. Entonces lo que viaja a los calificadores son las imágenes que han sido escaneadas aquí. Entonces los calificadores las reciben en sus pantallas, su carga de trabajo, la califican, si el documento está bien, entonces lo firman en rojo y se genera la constancia de inscripción. Ese documento entonces con la constancia de inscripción va al centro de custodia y el usuario entonces presenta el recibo y se le da el documento nítido igual que lo presentó con la constancia de inscripción. Si el documento no cumple, entonces se declara defectuoso con defecto subsanable o defecto insubsanable, entonces ya entonces podrían irse a los recursos, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí terminamos, digamos, de una manera breve, muy rápida, como diríamos abuelo de pájaro, nuestro sistema registral. Yo he querido hacer esto porque ahora todo este procedimiento, quiero decirles que Panamá, bueno, ya lo verán, tiene 100 años el registro público. Nosotros somos una nación pequeñita, joven, muy joven, pero todo, digamos, los 100 años de inscripciones registrales vía tomo, escribiendo, se ha volcado en el proyecto de modernización que es la inscripción electrónica, y de verdad que ha sido una maravilla. Bueno, aquí rápidamente el antecedente histórico del sistema registral panameño. Fíjense, miren las vistas que les he estado dando, ese Panamá con tantos edificios. Panamá era esto. Esta es la Torre de Panamá la Vieja, nuestro incipiente sistema de sociedad muy... primero éramos dependencia de la España, fuimos colonizados por los españoles y después nos separamos y nos unimos voluntariamente sin un tiro a la Gran Colombia. Y asimismo nos separamos sin un solo tiro de la Gran Colombia y empezamos a ser nación. Y entonces una de las instituciones más viejas de Panamá, 1913, es el Registro Público de Panamá. Nosotros cuando nacimos como registro público, bueno, yo digo nosotros, pero eran los antecesores, ¿no? O sea, los próceres del registro público, nacimos como una dependencia del Ministerio de Gobierno y Justicia. En el año 1999 se crea la ley que le da autonomía al registro público. Ahorita mismo nosotros somos una entidad autónoma, no dependemos de nadie, tenemos nuestro propio presupuesto, nuestro propia, los ingresos que el registro público cobra, el registro público los reutiliza, claro, siempre con un presupuesto aprobado por la nación. Y nuestro, digamos, superior en ese sentido sería nuestra junta directiva, su presidente es el viceministro de gobierno, de la presidencia de la República, pero no tenemos, digamos, por encima ninguna entidad jerárquica mayor. Bien, entonces vamos a seguir adelante. Entonces, propiamente la evolución tecnológica del registro público es esta. Fíjese, estos son los libros tomos que creo que en todos nuestros países iberoamericanos hemos visto, de algunos de una forma, pero son estos libros con estas tapas súper duras de metal y adentro los folios eran 500 folios. Yo en algún momento, cuando era muy jovencita, entré en el registro público y todo era manuscrito. Teníamos que tener una letra Palmer muy legible para poder ser escritores en los libros tomos. Bien, esta inscripción se hizo de 1913 a 1979.
En 1979 se crea una ley, este decreto, por medio del cual se ordenaba. Fíjense que yo quiero decirles esto porque a mí me gusta compartir no solamente las cosas muy buenas, sino que yo creo que todos los registros en el camino hemos cometido burradas, hemos cometido locuras en aras de irnos modernizando. Bueno, a Panamá le pasó eso. Cuando nosotros dejamos de inscribir en los tomos, fíjate, el tomo es la técnica del folio real, pero cuando pasamos en 1980 al procesamiento de datos, procesamiento electrónico de datos, era como, wow, la maravilla de que ahora todo era en las computadoras, y entonces sacaron una ley donde se microfilmaba el documento, se hacían unos rollos y lo que se capturaba en el sistema eran datos de la escritura, pero no era propiamente una inscripción, sino que era un procesamiento, o sea, capturar datos e ir haciendo folios o páginas electrónicas que luego se insertaban en esas microfichas y esa era, por decir, el folio. El folio era una microficha. Entonces, en 1998 se hizo otro decreto para ahora hacer un procesamiento de imágenes. ¿Qué era esto? Era que además de hacer un folio electrónico, ok, cuando digo folio electrónico, digamos, era la página electrónica, porque no es el folio real. Ese folio electrónico entonces tenía un archivo auxiliar que era la escritura microfilmada, o sea, fotografiada, y ese era el procesamiento de imágenes. Bueno, posteriormente en el 2006, toda esta información, fíjese, o sea, teníamos datos de la escritura capturados en un folio electrónico, pero además teníamos la misma escritura pública escaneada. O sea que teníamos dos fuentes de información para saber, por ejemplo, una finca. Ah, esta finca tiene una superficie de 3.000 metros. Eso era lo que se había capturado en el folio. Pero luego nos íbamos a la escritura a ver la página y decía que no, que eran 2.500 metros. O sea que, claro, había forma de corregir, pero eran dos sistemas distintos. Bueno, luego toda esa información se subió a los discos duros, que también era la novedad en el momento, hasta que finalmente en el 2013, 2014, empezamos a ver la luz con un nuevo sistema de almacenamiento masivo en la nube de toda la información. Es cuando nuevamente volvimos al folio electrónico, o sea, ese folio que habíamos dejado de usar en los tomos, ahora lo rescatamos en el folio real electrónico. Por eso el sistema que nosotros llamamos, ese SEIR significa Sistema Electrónico de Inscripción Registral. Entonces ahí lo pone, ¿no? Es un sistema concebido para la gestión e integración de un registro electrónico y es por ello que toda la documentación que se genera durante el procedimiento registral son documentos electrónicos. Y cualquier reproducción en papel de los mismos no es más que copias de un original que está en el sistema electrónico. Entonces, ahora nuestra herramienta tecnológica facilita la tramitación registral desde el nuevo sistema electrónico de inscripción registral. Para decirlo de alguna manera, el sistema electrónico del registro público lo que tiene ahora es un folio real electrónico donde se van asentando todas las inscripciones referentes a ese inmueble. Y cuando le digo todo es todo, escrituras, certificaciones, memoriales, peticiones, anotaciones, todo lo que ingrese al registro público de ese folio se guarda en ese folio real electrónico. Y de alguna manera eso era lo que se hacía en los tomos viejos. No había información regada.
Solamente que en el interior fue donde nosotros, bueno, digamos, esta es la experiencia de Panamá. Nos fuimos por la tangente y entonces creamos dos sistemas. A Dios gracias, los dos sistemas ahora ya están unificados en un solo sistema, que es mi sistema de inscripción electrónica. Entonces, este sistema electrónico, como les comentaba, es una maravilla para nosotros, ya no podríamos vivir sin él. Sin embargo, los sistemas anteriores todavía están ahí para consultas viejas, ¿no? Entonces, este sistema tiene unas herramientas tecnológicas de consulta, tanto para nosotros, los operadores registrales, como para el que consulta desde afuera, o sea, para el ciudadano. Los motores de búsqueda son infinitos. Usted puede, si usted quiere saber si Rocío Abril tiene una finca, usted ingresa a la página del registro público, se loguea, pide un número de usuario y usted me busca por nombre, Rocío Abril, o por mi cédula, o por mi segundo nombre, o por la ubicación del terreno. Bueno, ella vive en una vereda que se llama Costa Tropical o Costa Sur. Entonces los motores de búsqueda son una maravilla y le ayuda al ciudadano a poder investigar de una manera como más amplia, ¿no? Entonces el sistema cuenta con una ventanilla virtual. Esta ventanilla es un servicio que pueden utilizar los usuarios que se registran para todos los trámites registrales. Cuando les digo todo, es todo. Desde calcular la escritura, pagar la escritura, hacer adiciones. O sea, la ventanilla virtual registral tiene todos los servicios. Bueno, como les acabo de decir, tiene la calculadora registral. Usted ingresa, usted le dice al sistema la operación que quiere hacer. Por ejemplo, si es una venta, le pone el monto y las fincas y ella le da el cálculo exacto de lo que tiene que pagar. Las certificaciones en línea, también les quiero comentar esto. Fíjense, aunque nosotros ya teníamos el sistema electrónico de inscripción, nosotros todavía seguíamos utilizando el papel de seguridad para imprimir los certificados. O sea, como yo tengo un sistema electrónico, ustedes ven aquí este QR, ¿no? Cuando el certificador genera el certificado, ese certificado queda guardado en el sistema electrónico. O sea, el depositario de esa información que se acaba de generar está dentro en el sistema electrónico. Pero nosotros al ciudadano le dábamos una certificación física. Entonces nosotros teníamos que mandar a imprimir este papel de seguridad, todo súper bonito, con un logo que tenía como de seguridad, con matices, con un marco, con un montón de cosas. Y además aquí impreso el código QR y el dígito verificador. Pero ¿a qué no saben qué pasó? Falsificaron esto. Los delincuentes que van más adelante que nosotros cogieron un papel de los papeles, digamos, originales que el registro compra para tenerlo y poder imprimir los certificados. Se robaron ese papel y ahora con las impresoras son de una precisión pero magnífica. ¿Qué hicieron? Que este certificado lo imprimieron aquí con todos los logos de seguridad y era una finca que decía libre de gravámenes y la finca estaba hipotecada y quiso ser utilizada para una fianza de excarcelación. Pero la juez que recibió la certificación dijo, voy a meterme en este código verificador para ver si este certificado es el que tiene el registro. Y por supuesto, se metió y el certificado, la información decía otra cosa completamente distinta. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el registro público? El registro público, mediante esta resolución que vemos aquí, eliminó el papel de seguridad. Ahora mi propio sistema, que es el que tiene la verdadera información, me piden un certificado, lo pagan por tarjeta de crédito o como sea, y yo
imprimo de mi certificado, de mi contenido electrónico, esto con este formato. Este es un papel simple de 8,5 por 12, por 11, y entonces el sistema le imprime todo este logo, todo, pero ¿qué resulta? Que este documento está firmado con firma electrónica calificada, que es irrepudiable. Nos quitamos el dolor de cabeza del papel de seguridad. Ya no tenemos papel de seguridad. Miren, yo les cuento todo esto porque, bueno, esto es el día a día que nosotros vivimos en el registro y me gusta poderlo compartir con ustedes porque sé que pueden tener la misma experiencia, y si el sistema nos permite ir eliminando el papel por completo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bien, entonces nuestro sistema también nos permite la presentación telemática. Esto es una maravilla, compañeros, es una maravilla porque la presentación telemática supone que el notario o las firmas de abogado o el abogado que tenga firma electrónica, o sea, que tenga un certificado de firma electrónica, puede presentar desde su oficina la escritura. Panamá tiene una norma que dice quiénes pueden presentar la escritura al registro público, y entre ellos está el notario, los abogados, los bancos, todo aquel que tenga interés en el derecho contenido en la escritura. Así que si usted va a una notaría y el notario le entrega la escritura y usted tiene firma electrónica calificada, usted va a su oficina, usted escanea el documento y usted, mediante la firma electrónica calificada, lo ingresa al registro público. Nosotros recibimos la imagen, se genera la entrada, veo que usted me pagó, inmediatamente el documento, la imagen va a los calificadores, la califican, la encuentran bien, generan la constancia de inscripción y se la devolvemos a el presentante debidamente inscrita. O sea que en este caso nosotros no tenemos custodia del documento físico, porque ha sido presentado por imágenes. Bien, eso ha facilitado. Ustedes no tienen idea esto cómo nos ayudó en la pandemia, porque como estaban cerrados, el registro público nunca dejó de trabajar, pero como estuvimos encerrados casi 8 meses, los abogados, los bancos seguían haciendo su tramitación desde sus oficinas en teletrabajo e ingresaban telemáticamente al registro público, de manera que nuestros ingresos no se vieron tan afectados, porque nosotros recibíamos telemáticamente, calificábamos y devolvíamos los documentos, así que de manera que eso nos ayudó muchísimo en la pandemia. Bien, entonces aquí está, bueno, ya les comenté lo de la validación de documentos, ¿no? Como todo documento, o sea, todo paso en el procedimiento registral, toda la documentación que se genera es electrónica, ella es posible ser validada a través del QR o un código validador. O sea que digamos que ya no hay forma de falsificar documentos. Ahora, eso no significa que no haya errores registrales, porque yo siempre digo que los sistemas de inscripción electrónicos son una maravilla, pero nadie puede reemplazar la inteligencia, la calificación y el análisis del registrador. Todavía no hay una inteligencia artificial que sea capaz de analizar un documento y de un documento que se ve perfecto porque tiene todos los requisitos calificables, detectar, espérate, esto no se puede inscribir, esto va a crear un problema, porque ese análisis solo lo puede hacer el registrador. Entonces, toda la documentación que se genera en el registro público puede ser validada y es validada a través del QR o el código verificador. Bueno, esto ya le dije, ¿no? Las notificaciones registrales, las constancias registral vía correo electrónico, las certificaciones, o sea, todo se puede mandar vía correo electrónico, telemáticamente. Entonces ya no hay que ir al registro público físicamente para nada, absolutamente para nada. Ni para pagar, ni para presentar, ni para retirar. Solamente van cuando quieren pelear con los registradores y bueno, está el alegato ese de que no estoy de acuerdo con el defecto, que digamos que es como el
como la dinámica registral que creo que todos tenemos que vivir diariamente, ¿no? Entonces también tenemos esta herramienta que es la alerta registral, que creo que ustedes la tienen, y quiero decirles que esta alerta registral nosotros en Panamá no las copiamos de ustedes de Perú, porque creo que en algún momento estuvimos algún congreso y creo que los de la SUNAR o lo del Tribunal Registral hablaron de la alerta registral y nos pareció una maravilla y bueno, la pusimos en implementación y ha sido una maravilla. Entonces la firma electrónica calificada, que bueno, ya creo que todos sabemos, ustedes también la utilizan y que pues es una maravilla. Entonces, hace poco hemos puesto en producción esta chica que se llama Aura, que es el robot auxiliar del registro público, que se puede accesar a ella mediante teléfono, WhatsApp o la página web. Quiero hablar con Aura. Entonces, Aura es una maravilla, pero Aura está aprendiendo. Aura empezó dando unas informaciones muy relevantes, cosas muy sencillas, pero Aura está pegada a mi base de datos, de manera que poco a poco ya ella puede ir dando una información registral mucho más competitiva, más seria. Ella se va retroalimentando. Entonces la atención al público, sí, ya veo que los chicos están ahí, ya estoy terminando. Entonces la atención al público la hacemos presencialmente, pero casi ya nadie más va al registro porque la podemos hacer a través de correo electrónico, Facebook, Instagram, en Twitter, WhatsApp. Tenemos unas líneas de WhatsApp constantemente y atendemos las solicitudes y consultas de los interesados. Bueno, entonces, esta es nuestra ciudad de Panamá. Tenemos aquí, ha habido un boom inmobiliario tremendo. Desde esta plataforma, desde este foro, todos están invitados a venir a Panamá. Organícense, nosotros los atendemos y será un placer tener a los registradores peruanos en Panamá. Tecnología, calidad y seguridad, creo que eso a todos nos toca, porque fíjense, Panamá construyó el Canal de Panamá en 1913 de manera picapiedra con aquellas rudimentarias tecnologías. Hoy tenemos una ampliación del canal y todo se ha hecho con la tecnología, de manera que creo que todos debemos apostar por la tecnología. Este es el registro público de Panamá, nuestra oficina física en Panamá sede y tiene 9 agencias registrales. Muchas gracias por su atención y perdónenme si he hablado más de la cuenta. Muchas gracias. Agradecemos los importantes alcances compartidos por la doctora Rocío Abril de Vidal en tan interesante conferencia.